Darle la bienvenida aquí en el estudio de Excelsior Televisión al maestro Sergio Revilla, que es director del área de investigaciones y disputas en la oficina de Kroll en México, con quien vamos a platicar sobre el robo de combustibles que tan solo el año pasado alcanzó los 20 millones de barriles robados. Ya lo decía el presidente de la República, este problema del huachicoleo. Maestro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña Mauricio Flores, que también conoce de este estudio que ha hecho el maestro Revilla sobre lo que nos está costando a los mexicanos todo este asunto, maestro. Sí, mira, la verdad es que esta estrategia ha sido un poco riesgosa, ha generado costos a lo largo de las diferentes poblaciones, ya sea empresariales, ciudadanos, ha mermado mucho las actividades cotidianas, pero sin embargo hay que dar un paso atrás y saber el por qué se tomó esta decisión y por qué era necesaria, ¿no? Estamos hablando de un delito que le estaba costando al Estado mexicano, maneja Presidencia, 3,000 millones de dólares anuales, que ha generado beneficios para el crimen organizado de 200,000 millones de pesos anuales en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y ya si los vemos en términos de cómo afectan el abasto de gasolina, estábamos viendo que en el 2016 al año se robaban 10 millones de barriles de combustible al año. Si lo vemos en el 2018, este número asciende a 20 millones, como bien lo decías. Se duplicó. México importa 500,000 barriles de gasolina diarios. Esto quiere decir que a final de cuentas estamos viendo que se roban 40 días de importación de gasolinas que México hace. Entonces, son cifras espeluznantes, ¿no? Le cuesta muchísimo al Estado. Estamos hablando, pues, de casi un 10% del combustible que se roba, ¿no? Prácticamente. Aproximadamente, lo cual no deja de ser relevante. Pero también en el estudio que realiza Sergio hay varios datos interesantes. Por ejemplo, el costo de sustituir el transporte por ductos, porque fueron cerrados, por pipas, y dices que toda esta parte de la estrategia, aumento de vigilancia, montar convoyes que acompañen a las propias pipas, tienen un costo que una de dos, o los va a absorber Pemex o los va a absorber la población. Exactamente. Defínenos cuáles podrían ser esos costos y más allá de ello, cuáles podrían ser las implicaciones, porque no estamos ante huachicoleros comunes y corrientes, estamos hablando de crimen organizado. Claro, mira, esta estrategia, como bien lo decía, conlleva riesgos, ¿no? Y cierto de los riesgos pasan a la parte de ingobernabilidad, a la parte de seguridad y pues también a la parte del abasto. En términos de ingobernabilidad, lo que vemos es que toda esta estrategia de sustituir la canalización de los combustibles por ductos y cambiarla a hacerlo a través de pipas cuesta 14 veces más. Entonces, este costo en algún momento va a tener que decidirse si lo va a absorber el gobierno o lo van a tener que absorber los ciudadanos. Eso todavía no se ha dicho, ¿no? Todavía no. No sabemos todavía. No está definido. Esto todavía lleva apenas casi un mes. Sí. El 27 se cumple un mes ya de la implementación total de esta estrategia frontal de combate al huachicoleo. Y creo que ya a largo plazo es cuando se verán estos efectos. Correcto. Para esto, también para ponerlo en perspectiva, hay que recordar cuando hubo el incremento de precio en la gasolina bajo el mandato del secretario Mido en Hacienda. Famoso gasolinazo. Exacto, el gasolinazo. ¿Cuáles fueron las escenas que vimos? Vimos rapiña, vimos saqueos. Entonces, tenemos que ver... Ingobernabilidad, por así decirlo. Y tenemos que ver cuáles van a ser los efectos una vez que estos costos se empiecen a reflejar, ¿no? Este costo de cambio de estrategia. Oye, perdón. Abastecer gasolinas por autotanques, ¿cuánto nos cuesta en relación con lo que antes se venía manejando antes de este plan contra el robo de combustibles? El precio exacto ahorita no traigo la cifra en mente, pero sí sé que son 14 veces más lo que viene costando, ¿no? Correcto. Entonces esto es el sobrecosto que se va a tener que trasladar. Si lo asume el gobierno, va a mermar su capacidad de acción, porque pues como lo decía, ¿no? Se tiene que ahorrar dineros en esta estrategia de huachicoleo para poder después implementar un... Hasta este momento la popularidad, la aceptación de esta estrategia por parte de la población es muy alta. Sí. Pero también hay expectativas de que se agarren a las ratas grandotas, no solamente al pequeño huachicolero que está ahí en la una comunidad de Tlahuelilpan, ¿no? No, sino que a los que hacen y organizan, porque
este crimen, como tú bien lo describes, no podría funcionar si no hubiera complicidad desde adentro de las propias estaciones de distribución e incluso en la organización misma de Petróleos Mexicanos. Mira, por las mismas cifras que estábamos manejando de lo que lo simbólico que es el costo al Estado mexicano, creo que la población está muy de acuerdo con esta estrategia. Lo último que vi fue una encuesta que daba inclusive el 90% de aprobación a esta estrategia, ¿no? Y creo que eso ha manejado muchísimo o ha reducido el riesgo de ingobernabilidad, porque mientras la población esté pensando en que esto va a resultar en un impacto grande hacia la delincuencia, hacia toda esta estructura que había tal vez al interior de Pemex como al exterior de Pemex, ya en los ductos, en la ordeña de ductos, creo que están de acuerdo mientras haya resultados. Pero si esto se prolonga y no se dan unos resultados que la población espera, ahí es cuando vamos a poder medir realmente la aprobación, porque va a ir bajando conforme se vaya dando el hecho de que no se den los resultados que espera la población. Si tú afectas mi cotidiano, entonces yo espero que me des un resultado muy fuerte, ¿no? Y ahí es donde el gobierno tiene que manejar su capital político, administrarlo y sobre todo entregar un buen resultado. En conclusión, Sergio, es un asunto de riesgo, ¿verdad? Sí, es un asunto de riesgo, como lo decía, en la parte de ingobernabilidad, en la parte de inseguridad. Ahorita lo que vemos es que, bueno, ha habido sabotajes, como lo dice el gobierno, de los ductos. Esto puede darse para incrementar la presión hacia el gobierno y sobre todo tenemos que esperar a ver cómo se configuran ahora que mermaron los ingresos con este negocio que tenían las células criminales y ver cómo se van a configurar y qué es lo que van a hacer, si van a ir a una confrontación frontal con el gobierno o si bien van a intentar seguir con estos sabotajes para aumentar presión y que entonces el gobierno se eche para atrás. Rápidamente. ¿Tú crees que lo de Tlalhuelilpan hubo acción concertada en contra de la población que estaba tomando el combustible? Es difícil realmente definirlo, porque si vemos las cifras que ha manejado el INEGI sobre el índice de desarrollo de la comunidad, también vemos que sí estaban en necesidad. Inclusive se han manejado versiones en las que había desabasto en la propia comunidad y que por eso ellos estaban yendo a llenar sus tambos y sus garrafones, y eso fue lo que conllevó a la tragedia, ¿no? Lo que sí es que el protocolo de respuesta, según las versiones que maneja la prensa, debían haber medidas de mitigación de riesgo un poco más importantes, ya que esa parte del ducto maneja la prensa que había sido perforado 10 veces en 3 meses antes de la tragedia. Exacto. Entonces, eso podría haber alertado un foco rojo y alguna medida de mitigación de riesgo, ¿no? Bien. Maestro Revilla, muchas gracias por estar estos minutos aquí en Excelsior. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Martín. El maestro Sergio Revilla, director del área de investigaciones y disputas en la oficina de Kroll en México. Vamos a una pausa, continuamos en Excelsior Televisión.